Pues ya estamos aquí con Fito, el filósofo. Hola. Que está listo para responder a sus preguntas. Porque nos hicieron preguntas el otro día, preguntones. Fito, no empieces. No te empiezas a comportar como muñeco de ventríloco. Vale. Los muñecos de ventríloco son re pesados. Así que no. Vamos a ver. Tenemos preguntas para Fito el filósofo y tenemos personas y tenemos respuestas de Fito el filósofo. ¿Cómo sabes responder tantas cosas, verdad? Pues que soy Fito el filósofo. El filósofo Fito. No es tan difícil. Vale. ¿Ya te pusimos teatro? ¿No te gusta eso? ¿Qué prefieres? ¿Algo más elegante? Bueno, a ver, vamos a empezar con las preguntas que te hacen. Yamid León, 9227, hace un día. Pregunta para Fito, ¿qué es el Dasein? ¿Y eso tiene alguna aplicación? Aparte de embaucar estudiantes, jajaja, ¿por qué ese concepto no lo entiende nadie? O más bien todos lo entienden distinto. Por lo que creo es que no significa nada. No, hombre. El Dasein es la empresa Shein en Alemania. Dasein. Tú compras moda basura en Shein y los alemanes en Dasein. ¿Cómo que no lo entiendes? Fito, creo que se refiere a algo que dijo Heidegger. ¿Estás seguro? No, simplemente creo. Cállate. Vale. Víctor Alejandro 5764. Fito, enumera los 5 logros más importantes de la filosofía. Con gusto. Hombre, ¿puedes hacerlo? Claro. A ver, enumera los 5 logros más importantes de la filosofía. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los puede enumerar hasta en inglés. 1, 2, 3, 4, 5. Y en alemán. 1, 2, 3, 4, 5. Y en alemán también puedes, ¿verdad? Y es todo lo que sé de alemán. Bueno, no, sé hasta el 11. Bueno, esos son los 5 logros más importantes de la filosofía. Rocío Luján de 3L hace un día dice, pregunta para Fito, ¿qué es más peligroso, ver la religión como filosofía o ver la filosofía como religión? Pues no ver nada así, porque son conceptos, no se ven. No sé si te parezca raro, pero bueno, yo siempre he dicho que la filosofía es religión sin Dios y la religión es filosofía con Dios. Mejor no me meto porque hay muchos filósofos religiosos y son colegas. Hay corporativismo, tú sabes, entre los filósofos. Nos odiamos, pero nos apoyamos. O sea que no vas a responder, no. No es raro. Rocío Luján también dice, otra pregunta ontológica para Fito. ¿Por qué los filósofos le temen tanto a la muerte que inventan todo tipo de mamufadas para explicar la impermanencia del ser? Y además, ¿por qué piensan que pensar sobre lo que piensan es hacer filosofía? Pues son 2 preguntas. No sabes contar. Los filósofos no le temen a la muerte. Por eso tienen muchos libros sobre la permanencia del ser. Lo de la impermanencia es una payasada de Heráclito, creo. ¿Sí, no? Bueno, no sé. Pero los filósofos y la impermanencia son una babosada. No hay los filósofos. Cada uno ve las cosas distinto. Si no, imagínate. No hay filosofía como hay ingeniería, que todos los ingenieros ingenieran igual. Nosotros no. Bueno, y dice también que por qué piensan que pensar sobre lo que piensan es hacer filosofía.
¿Por qué no? A ver, explícame por qué no. Pensar sobre lo que pensamos no es hacer filosofía. ¿A que no puedes? Desafiada estás. Bueno, ya, oye, tampoco tratas así a la gente, encima que te hacen preguntas. Pregunta para Fito. Imagina que existe un Dios. ¿Cuál crees que es el más probable que exista? Ya sé. ¿Sí sabes? ¿Cuál te gustaría que existiera? Debes elegir uno. Aclaro, soy ateo, te quiero mucho, Fito, y a Mauricio. Pues no me acuerdo de los nombres porque Mauricio es muy burro con los nombres. Pero es un dios de la mitología celta, irlandesa, y es el dios de los pedos. De pronto se da la vuelta y ese me gusta. Cada quien sus dioses, Fito. Cantalaedo dice, dígale a Fito que si me define qué es el posmodernismo. ¿De veras no sabes? Tan fácil. El posmodernismo es lo que viene después del modernismo, perdón. Está el modernismo y luego el posmodernismo. Como cuando tienes el partido de fútbol y luego tienes el análisis post partido. ¿Sabes español tú? No, mira, tú ofendes mucho a la gente, Fito, de verdad. Marciano OP8 pregunta para Fito, ¿los unicornios existen? Sí. ¿Cómo lo sabes, Fito? ¿Qué te importa? ¿Ah? O sea, sí existen y ya. ¿Qué? El otro día vi uno. No me digas. ¿Un unicornio? ¿Qué? Fui a la granja de mi tía y había una cabra que se había ido contra la cerca y se rompió un cuerno. Y entonces era unicornia. Ah, esos unicornios. ¿Pues de cuáles crees que hablo? No sé, Fito, ya la verdad. Tuanao, Fito, 2 preguntas, ya son las últimas. ¿Es cierto que la gente tonta siempre tiene respuestas y la gente lista prefiere preguntar? Pues tú, ¿qué crees? Otra pregunta no relacionada con la anterior. ¿Qué investigaciones realizan los filósofos para conseguir sus conclusiones? Pues mira, yo soy investigador clase A de la Facultad de Filosofía de la Fito Universidad Losófica. Y mi procedimiento es el siguiente. Llego a hacer mi jornada laboral, como todo buen trabajador. Llego a mi despacho, me siento y ya cuando despierto pues me voy a casa. O sea, tú duermes, pienso. Duermes, tengo experiencias filosóficas oníricas. O sea que no haces nada. Sí, duermo, babeo el sillón, plancho oreja, me despeino. ¿Cómo te despeinas si no tienes pelo? Yo sé mi cuento. Y así se investiga. Se pone uno a pensar y cuando cree que ha encontrado algo que así como que suena bien, escribe un libro y hace que sus alumnos lo compren y lo estudien. Ay, Fito, pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido ni más ni menos que Fito. Hasta la otra.